Hoy en una pequeña perícopa de la carta del primer libro de los Reyes se nos anuncia la división del pueblo, ese esplendor que constituyó el Reino Unido de Israel y Judá desde Saúl hasta Salomón. Vemos hoy como en este gesto profético, en este signo profético de que el profeta se encuentra con Jeroboam. Jeroboam era un arquitecto del templo que había contratado Salomón y al cual Salomón hizo ministro, y entonces el profeta simbólicamente parte su manto en 12 pedazos y le da 10 a él. Y Roboam, que era Roboam, porque no tenía costumbres muy buenas, y Salomón con tanta sabiduría no supo educar a su hijo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Porque evidentemente que nosotros vemos desde la fe, y eso es lo correcto, tenemos que ver desde la fe la historia de la salvación, y entonces vemos que la infidelidad, sobre todo en el peor pecado de entonces y de ahora, como es el primer mandamiento, el autor del libro de los Reyes encuentra todos los males del pueblo de Dios, inclusive del pueblo de Dios. Esto Santo Tomás lo retoma en la Edad Media y se pregunta por los pecados sociales, los pecados colectivos, podríamos decir de alguna manera. Dice Santo Tomás, ¿qué hacemos con los pecados colectivos? Si todas las acciones tienen consecuencias, los pecados de una ciudad, Jesús llora por la ciudad, Jerusalén, Jerusalén, yo quise acurrucarte como la gallina a los polluelos, pero tú rechazas, tú matas a los profetas, la ciudad, ¿no? Las obras singulares, pero también las obras. Y Santo Tomás se responde, en el purgatorio, en el cielo y el infierno no hay naciones, hay personas singulares. Entonces, ¿cuándo se purifican los pecados de un país, de una nación, de una colectividad? En este mundo. Por eso, lamentablemente, a veces las guerras, las injusticias sociales son complicados entramados, porque así como las acciones singulares tienen consecuencias, así también las acciones colectivas tienen consecuencias. Y el pueblo, en definitiva, también muchas veces, lamentablemente, paga las malas acciones, las malas elecciones, la vida interior que se manifiesta también de los que lo dirigen, de los que lo sirven, sea en el plano político y lamentablemente también, por supuesto que sí, en el plano religioso, porque también los que tenemos una cierta responsabilidad religiosa no nos podemos hacer los tontos, y a veces también nosotros no contribuimos como el Señor quiere con las causas segundas, con nuestra libertad, con nuestra generosidad para el bien del pueblo que decimos al menos servir. Entonces aquí tenemos esta interpretación religiosa de un montón de actos humanos que también a nosotros nos tienen que advertir, porque estudiándolo un poquito rápido, el problema también acá es que en definitiva la parte del reino de Judá nunca terminó de aceptar a David y a Salomón. Eso fue como larvado, porque mientras, sobre todo en el esplendor de Salomón, cuando estaba todo magnífico, las cosas andaban bien y la gente masticaba el resentimiento porque se podía entretener en otras cosas, cuando lo sociopolítico económico comienza a ir mal, vuelve otra vez a aflorar esa inquina, eso que tenían con la casa de David, y se produce desde una lectura humana, pero también comprensible. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos con los sentimientos que nosotros cultivamos en nuestro interior. Aunque a veces los tengamos a rayas y no los mostremos mucho, es muy importante liberarse sobre todo de sentimientos negativos como el resentimiento. Me cuesta decir odio, porque naturalmente no siento que tenga enemigos y no me siento singularmente significativo como para que alguien se sienta enemigo mío. Me cuesta decir, pero evidentemente esta palabra existe y debe tener alguna concreción en el mundo real. Entonces, todo lo que tenga que ver con el odio, con el resentimiento, con la envidia, con sentimientos que no nos hacen bien ni siquiera a nosotros cuando lo sentimos, todo eso lo tenemos que vigilar bien y lo tenemos que dejar iluminar con la fuerza de Cristo, porque es un lenguaje a veces natural que nos impide manifestarnos bien con el prójimo y con Dios sobre todo. Por eso es lindo también que este texto del Antiguo Testamento esté en relación con el Evangelio, donde Jesús cura
dice sordo-mudo. Técnicamente en griego, la expresión griega que utiliza es mogilalos. Mogilalos nosotros diríamos tartamudo. Es una persona que escuchaba mal y por tanto hablaba mal. Jesús, que ha resucitado muertos con la palabra, acá parece que hasta hace como curanderismo, porque se lo lleva aparte, le toca las orejas, le mete saliva en la boca y le dice efatá. Y esto la iglesia primitiva y el catecismo también lo han visto como un signo del bautismo. Por eso ese signo en el bautismo todavía, antiguamente hasta la reforma del Concilio Vaticano II, el cura se ponía saliva y le ponía al chiquito. Ahora, y menos ahora con los coronavirus y toda esta historia, no sería. Pero sigue todavía, uno puede, si es 1 o 2, le puede tocar. El Señor Jesús quiso ir a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Amén. Ese es el texto en el rito. Es significativo, vuelvo a decir por qué. Porque nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Si nosotros no aprendemos a escuchar a Dios, escuchamos mal y hablamos mal, somos tartamudos. Para que la lengua se desate y podamos realmente expresar la armonía, la belleza que viene de Dios, tenemos que aprender a abrir, destapar esos oídos para que nosotros aprendamos esa escucha. Y ese símbolo de que Jesús con su saliva toca la boca de este sordomudo o de este, como decíamos, tartamudo, es un signo de que cuando la palabra de Dios de verdad penetra en nuestra insistencia, tenemos una fuerza nueva, un coraje nuevo y una manera sobre todo nueva de ver la realidad. Porque si todo lo vemos desde lo que nos falta, de lo que los otros nos deben, de a veces pequeños egoísmos o pequeñas miserias en general, que no significan pecados monstruosos, pero que reflejan la debilidad de nuestra humanidad, si todo lo vemos desde dentro, y también nosotros somos tartamudos en muchas veces en las relaciones con el prójimo, en las relaciones con Dios. Vamos a pedir también al Señor por intercesión de los santos que hoy recordamos como memoria obligatoria, estos 2 hermanos, Cirilo, que fue monje, Metodio, 2 hermanos que tuvieron un cargo muy importante, nacieron en Grecia en el siglo IX, alguno parece que nació en el 812 y el otro en el 820 y algo, 2 hermanos que se dedicaron mucho a la evangelización de los eslavos. De hecho, el alfabeto cirílico, por eso Juan Pablo II los pone también como patronos de Europa, porque todo el mundo eslavo, Polonia, Ucrania, Bulgaria, todo ese mundo eslavo estuvo influido precisamente por la fe de estos 2 hermanos, por su trabajo delicado. Tenían desatado la lengua, tanto que hicieron un trabajo, podríamos decir, de ecumenismo, acercándose a ese mundo ortodoxo, hablando en su lengua, respetando y conociendo sus costumbres, tratando de iluminar la vida de ellos precisamente con la luz del Evangelio para armonizar, y lograron no ser tartamudos en la expresión de la fe. Así que también pedimos por estos hermanos, que también nos enseña la comunión de sangre, porque compartían la misma sangre, pero también la comunión tan importante de la fe que nos tiene que hacer vivir auténticamente como hermanos. Pedimos también sinceramente por todas nuestras necesidades, por todas nuestras intenciones. Le agradecemos al Señor la semana que hemos vivido, pedimos que tengamos un fin de semana pacífico y que continuemos nuestra vida siempre dejándonos iluminar por Dios. Que así sea.